Nuestros oyentes. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con la información económica de Data y FX aquí en Blue Radio. Hablaremos de indicadores económicos, tenemos una dura advertencia de Fitch Ratings sobre la situación fiscal de Colombia, tenemos noticias sobre el crecimiento de la economía y hablaremos de la reforma pensional, pero de lo que quiere saber la gente sobre la reforma pensional. Hay mucha confusión entre millones de colombianos y trataremos de resolver muchas de las dudas que se generaron hoy. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Empezamos con los indicadores económicos de esta jornada, miércoles 18 de junio, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Dari. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio 2.590.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió y se ubicó en $76,70 y el estadounidense WTI cayó y se ubicó en $75,07 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 4.076 pesos con 32 centavos y el Bitcoin subió 0,3% y se ubicó en $104.884. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias con la alerta de Fitch Ratings, calificadora crediticia, por la mayor incertidumbre fiscal en Colombia tras conocerse las nuevas metas en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué dice la agencia calificadora, Natalie? Fitch Ratings advirtió que las nuevas metas fiscales del gobierno colombiano, presentadas en el marco fiscal de mediano plazo, aumentan la incertidumbre sobre el rumbo fiscal del país. La calificadora destacó que el incremento en el déficit proyectado y la ausencia de medidas concretas para corregirlo fueron claves para rebajar en marzo la perspectiva de la calificación soberana de Colombia de estable a negativa. El plan fiscal contempla una reducción gradual del déficit hasta 2030, pero muchas de las medidas dependen de reformas aún no presentadas y de decisiones políticas futuras. Fitch también alertó sobre la pérdida de credibilidad fiscal por constantes revisiones a las metas, el uso de la cláusula de escape y una deuda creciente. Además, señaló riesgos asociados al aumento en las necesidades de financiamiento y a la reciente pérdida del respaldo del Fondo Monetario Internacional con la ausencia de la línea de crédito flexible. En más información, en abril de este año Colombia tuvo el menor crecimiento. Crece la economía, pero al menor ritmo observado en lo que vamos de este 2025. ¿Cuáles fueron los datos del Dari? En abril de 2025, la actividad de la economía colombiana creció 1,14% interanual según el indicador de seguimiento de la economía revelado por el DANE, impulsada principalmente por el sector de servicios, que aumentó un 2,59% y sostuvo el dinamismo general. Las actividades primarias como la agricultura y minería retrocedieron 1,71%, mientras que las secundarias, que incluyen industria y construcción, cayeron 3,9%, reflejando una recuperación desigual entre sectores. Crecimiento cercano al 9% en las exportaciones de limón Tahití colombiano entre enero y abril de este año. Javier Díaz, presidente de Analdex. Colombia se consolida en el top 10 de los países exportadores en el mundo de lima o limón Tahití. Las exportaciones de este producto ya llegan a los $50 millones y en un 80% esas ventas al exterior van a los Estados Unidos. E igualmente a los Países Bajos va una buena proporción del 20% restante de nuestras exportaciones. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos para hacerle un recap a la reforma pensional. Para ello hemos invitado al profesor Germán Machado. Él es analista económico y docente de la Universidad de los Andes. Profesor Machado, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, muchas gracias por la invitación. Profesor Machado, este tema de la reforma pensional tiene muchísima tela por cortar, de largo y de ancho. Entonces está el trámite en la Corte Constitucional que se devuelve a el Congreso de la República para subsanar vicios de trámite, y la verdad son unos temas complejos para la mayoría de las personas que hacen sus aportes cada mes, pues digamos los que están formalizados al sistema pensional y que están muy pendientes de los cambios
que se van a producir a partir de esta nueva reforma pensional si se subsanan esos errores y demás. Pero quedamos con mucha expectativa. Hoy me escribió muchísima gente, bueno, ¿qué pasó con lo de la Corte? Entonces lo que yo ya hice se me pierde. A mí me pidieron tal cosa porque doctor Machado, profesor Machado, se habían empezado a implementar ciertas cosas, no todo de la reforma pensional, pero sí ciertas medidas. Entonces yo quiero hablar con usted y aprovecho sus habilidades como docente y como profesor para que me ayude a entender en un lenguaje sencillo para la gente muchas de las cosas que quedaron ahí como en el limbo. ¿Le parece? Buenísimo, démosle entonces. Bueno, profesor Machado, primer tema. Muchas personas que estaban en Colpensiones, les dijeron, sobre todo esas personas que estaban en Colpensiones con cotizaciones por encima o salarios por encima de los 2,3 salarios mínimos, les dijeron arrancando este año, miren, ustedes tienen que elegir una cosa que se llama ACAI, las ACAI, que son como unas administradoras de un ahorro pensional. ¿Por qué? Porque a partir de los 2,3 salarios mínimos, ese excedente usted lo tiene que ahorrar en una ACAI. Esas personas que eligieron voluntariamente su ACAI, que son básicamente fondos privados de pensiones, pero hubo otras que no lo hicieron, pero que el gobierno tomó la decisión por ellas, ¿qué va a pasar con esos ciudadanos que tuvieron que elegir o eligieron por ellos una ACAI ahorita con este limbo en el que entró la reforma pensional? Bueno, Víctor, pues es una estupenda pregunta y lo primero que hay que decirle a todos los que nos están viendo por tranquilidad es tranquilos que ahí no va a pasar demasiado por ahora. La ley efectivamente entró en un limbo y eso es lo que significa es que hasta que no se defina si es constitucional o no y concluya el trámite en la Cámara que debe surtir ahora, más el estudio de la Corte Constitucional, todavía no entrará en vigencia el nuevo sistema. Eso significa que si usted eligió una ACAI al principio del año, tranquilo, cuando el sistema pensional nuevo entre en vigencia, esa va a ser la administradora, esa tal cual que usted eligió. Y si no eligió y a usted le asignaron alguna, bueno, esa misma que le habían asignado, que en principio empezaría ahora el 1 de julio, bueno, esa es en la que usted va a empezar a hacer esos aportes que excedan los 2,3 salarios mínimos cuando el nuevo sistema pensional entre en vigencia. De manera que hoy, tranquilidad absoluta, no hay que hacer nada más que hacer una tarea pendiente. No hay que tarea pendiente, como ciudadano no tengo que hacer un movimiento adicional. Perfecto, muchas gracias por esa aclaración. Segundo, en el marco de la reforma pensional, el grueso de la reforma pensional, antes de esta decisión de la Corte, se decía que empezaba a aplicarse la reforma pensional a partir del 1 de julio, es decir, en un par de semanas. Pero hubo un par de artículos, entre ellos este de la ACAI, pero hay otro artículo en el marco de esta reforma pensional que entró en vigencia mucho antes, creo que desde el año pasado inclusive, y era en el marco de esta reforma pensional la posibilidad de hacer traslados bajo una especie de ventana pensional para colombianos o cotizantes que estuvieran a menos de 10 años de lograr una pensión. Con las reglas de juego de antes no podían trasladarse ya ni de los fondos privados a Colpensiones, estaban prácticamente bloqueados, ni de Colpensiones a los fondos privados. Pero esta reforma pensional les abrió una ventana de tiempo por 2 años. Esas personas que ya hicieron el trámite, como quedó en el limbo la reforma pensional, ¿qué va a pasar con esos colombianos que creo que son 80,000? Bueno, ese artículo sigue vigente en este momento. No ha sido declarado inconstitucional, no está en un estudio en este momento, digamos, que limite los efectos de ese artículo, de manera que hoy esa ventana de traslados sigue existiendo y seguirá existiendo hasta mediados del año que viene. En este momento está vigente la posibilidad de trasladarse para las personas que estén a menos de 10 años de completar las condiciones de pensión. Eso quiere decir estar más o menos a menos de 500 semanas de alcanzar pues, la obligatoriedad de la ley. De manera que esto significa que hoy todavía es posible aprovechar esa ventana y trasladarse para quienes estén en esa situación, y esa ventana seguirá abierta al menos hasta junio del 2026. Entiendo, es decir, la persona que en febrero, aprovechando esta ventana de traslado, se movió desde un fondo privado hacia Colpensiones, no pasa nada, ya tomó esa decisión y queda en Colpensiones. No pasa nada, e incluso si eventualmente toda esta ley fuera declarada inconstitucional y se tumbara completamente, en principio lo que ha sucedido en el pasado es que esos traslados se presumen legales. Fíjese que estas personas, quienes nos estén viendo, si alguno de ustedes hizo el traslado en febrero,
en ese momento era perfectamente válido hacerlo, la ley estaba vigente, la ventana estaba abierta, de manera que si algún día se cayera esta pensional, el análisis jurídico sería muy sencillo, sería usted hizo un traslado cuando se podía hacer, de manera que tranquilo, si ya hizo el traslado, tranquilo, y si no lo ha hecho y cumple esas condiciones para el traslado, todavía tiene casi que un año más para hacerlo. Muy buena esa aclaración porque la gente quedó un poco confundida con esta noticia de la Corte Constitucional. Voy a otro tema, pilar solidario. En el marco de esta reforma pensional se creaba a partir del 1 de julio un pilar solidario que es básicamente esa especie de bono que el presidente Gustavo Petro les prometió a más de 3 millones de adultos mayores que hoy están desprotegidos del sistema de seguridad social y del sistema de protección a la vejez. ¿Qué va a pasar con ese subsidio? ¿Se empezará a entregar o no se empezará a entregar a partir del 1 de julio? Bueno, el pilar solidario tal como quedó en la ley se encuentra en este momento suspendido. Es decir, el pilar solidario empieza con el nuevo sistema pensional. Y el nuevo sistema pensional no está vigente y muy seguramente, casi con toda probabilidad, no entrará el 1 de julio. De manera que el pilar solidario, tal como está escrito en la ley, no podrá empezar dentro de 15 días. Sin embargo, hay un elemento muy importante y es que existe un programa que se llama Colombia Mayor, que es muy similar a ese pilar solidario que se creaba en la ley. Y el incremento del subsidio de Colombia Mayor, así como la ampliación de los cupos de ese programa, no depende de ninguna ley. Es un decreto y es una voluntad del gobierno. Simplemente si el gobierno mañana expidiera un decreto diciendo que amplía los cupos, amplía el subsidio, pues se podría hacer. De manera que lo único que se necesita en este momento para que un programa que haga las veces de pilar solidario continúe es fortalecer Colombia Mayor, que es un programa que ya existe desde hace mucho tiempo. Otra pregunta. Una mujer cercana me preguntó hoy y yo no le supe responder. Y ella entendió de la reforma pensional que había quedado plasmada una medida para que las cotizaciones de las mujeres, las semanas cotizadas, fueran menores a las cotizaciones que hacemos los hombres. 1.300 semanas para hombres, 1.000 semanas para mujeres. Con esta decisión de la Corte Constitucional, ¿qué va a pasar con las mujeres? Porque de fondo hay una instrucción, un fallo, ¿no?, de la Corte Constitucional para que efectivamente se dé esa diferenciación. Entonces, a partir del 1 de julio, ¿las mujeres necesitan 1.000 semanas, sí o no? ¿O quedan todavía en las 1.150 o 1.300 semanas, dependiendo si están en los privados o en Colpensiones, como venía funcionando el sistema normalmente? Pues Víctor, de momento, hasta que no entre el nuevo sistema pensional, las mujeres siguen con las normas actuales. Las normas actuales, ¿cuáles son? A 2025 se necesitan 1.300 semanas de cotización para acceder a una pensión. La sentencia de la Corte Constitucional que usted menciona, lo que dice es que a partir del 1 de enero del 2026, si el Congreso no ha establecido cuáles son las nuevas condiciones para las mujeres, entonces se aplica una fórmula que es que se bajan 50 semanas en 2026, es decir, las mujeres quedan necesitando 1.250 semanas y a partir de allí, es decir, del 2027 en adelante, se bajan 25 semanas cada año. Eso es lo que dice la sentencia de la Corte. Pero fíjense que dice, primero, a partir del 1 de enero del 2026 y segundo, dice, el Congreso no ha dicho otra cosa. De manera que en este momento tenemos que esperar a que el trámite de la pensional, a ver qué sale de ahí, si efectivamente sale una pensional para empezar, pero segundo, si sale, en qué condiciones sale. De momento, hoy seguimos con las 1.300 semanas. Si no sale una pensional o sale lo que estaba escrito, entonces a partir del 1 de enero del 2026, las mujeres empiezan a tener menos semanas. Esa es la situación. Depende entonces de la decisión final de la Corte Constitucional sobre esta. Sí, pero me deja además hacer una nota adicional para las mujeres. Sí hay un elemento tal vez de preocupación, tal vez para aclararle a las mujeres que nos estén viendo. Lo de las semanas no es lo único que está en juego. Acuérdense que en la ley de la pensional quedó, por ejemplo, un beneficio de disminuir el número de semanas por cada hijo. Eso desaparecería si no hubiera una pensional. Si esta pensional no sale adelante, eso desaparece, dado que no está en la sentencia de la Corte de la que venimos hablando. Entonces la reducción de semanas por hijos sí queda suspendida en el congelador y a la expectativa de lo que ocurra en la Corte Constitucional y en el trámite y en el tema de subsanar los vicios de trámite. Y una última pregunta, porque se me acabó el tiempo y si puede ser muy rápido en la respuesta le agradecería.
hay una fecha de corte para saber a quién le aplica la reforma pensional y a quién no le aplica la reforma pensional. Eso es lo que se llama el régimen de transición. Los hombres con más de 900 semanas, a esas personas, a esos hombres, no les va a aplicar la reforma pensional porque entran en régimen de transición. Y a las mujeres con más de 750 semanas no les aplica la reforma pensional porque están dentro del régimen de transición. Los que queden, hombres y mujeres, por debajo de esos límites, sí les empieza a aplicar todo este tema del que estamos hablando. Pero hay una fecha clave y es cumplir esas semanas el 1 de julio del año 2025, como quedó en la ley. Con esta decisión de la Corte de mandar al congelador todo eso que se había aprobado, si la fecha se corre, ¿yo puedo seguir sumando semanas para efectos de clasificar o no en el régimen de transición? Pues es una estupenda pregunta y la verdad es que hoy no tenemos la claridad absoluta, porque tal como está escrito el texto, dice que esas condiciones de esas semanas, las 900 para los hombres o 750 para las mujeres, se debe tomar la foto y uno debe cumplir con esas semanas en el momento de entrada en vigencia del nuevo sistema pensional. Y la verdad es que hoy no sabemos cuándo va a entrar en vigencia, porque entró en el congelador, entró en pausa. La Corte Constitucional nos dice que el nuevo sistema pensional solo entraría en vigencia una vez se estudien todas las demandas de vicios de trámite y de vicios de fondo y además se surta pues todo el proceso en el Congreso, de manera que hoy no sabemos cuál va a ser esa fecha y la ley lo que dice es en el momento en el que eso suceda, usted debe tener 900 semanas si es hombre o 750 semanas si es mujer para clasificar en la transición. Ese es un artículo que también podría eventualmente cambiar en el debate que se va a dar en la Cámara, de manera que hoy ese sí es una cosa en la que no hay claridad. Y se lo pregunto porque hay muchas personas que están a 10 semanas de alcanzar, por ejemplo, en el caso de los hombres, de alcanzar las 900 semanas. Y si se corre la fecha, de pronto pueden acumular esas 10 semanas y quedar en el régimen de transición. Pues ha sido muy enriquecedor esta charla, esta entrevista, doctor, profesor Machado. Muchas gracias. Que tenga una feliz noche.